Soy el abogado Paolo Aldea, profesor del módulo de Derecho Constitucional. Ingresamos ahora al tema 12 de nuestro módulo, Procesos Constitucionales, parte 3. Estábamos conversando acerca de los requisitos exigidos para la procedencia de un proceso constitucional. Ahora vamos a conversar acerca del agotamiento de las vías previas. Quien recurre a un proceso constitucional está obligado a agotar los procedimientos previos que existan para los determinados procedimientos. Aquí cabe hacer una precisión. El agotamiento de vías previas no aplica, no funciona para el proceso de habeas corpus. Y tiene como fundamento, la razón de ser del agotamiento, es darle la oportunidad al agresor de un derecho constitucional que sea él mismo quien cese esta amenaza o esta violación de un derecho constitucional. Veamos la siguiente lámina. Para acudir a un proceso constitucional, previamente deben agotarse aquellos procedimientos que para cada uno de estos procesos deben cumplirse. Esta exigencia excluye de manera expresa al proceso de habeas corpus. El fundamento de esta obligación, o sea, del agotamiento de la vía previa, es darle la oportunidad al agresor del derecho fundamental a que se rectifique y sea él mismo el que haga cesar la agresión del derecho. Finalmente, si el afectado no cumple con este deber y no ha transitado por la vía previa, no podrá interponer demanda de amparo y si lo hace, su demanda será declarada improcedente. Entonces queda claro que es un requisito de procedencia del proceso constitucional la obligación de haber transitado y de haber agotado las vías previas y si no, la consecuencia es clara. La pregunta, ¿existen excepciones? Efectivamente, existen excepciones que hay que tenerlas muy claras para el agotamiento de las vías previas. ¿Cuáles son las excepciones al agotamiento de las vías previas? No obstante, dicen, lo anterior, se habilita la posibilidad de eximirse del agotamiento de la vía previa si 1. Una resolución que no sea la última en la vía administrativa es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida. Entonces, la administración pública pierde la oportunidad de la revisión en otra instancia y de que se pueda corregir en sede administrativa, porque son ellos los que han iniciado la ejecución de una resolución sin esperar los plazos para que se declare consentido el acto administrativo o la actuación administrativa. Entonces, si se comenzó con la ejecución de esta decisión sin esperar los plazos, estamos ante una primera excepción al agotamiento de las vías previas. Segunda excepción. Cuando por el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse en irreparable. La situación de irreparabilidad siempre va a ser un criterio que se tenga que tener en cuenta en decisiones de temas controvertidos en la justicia constitucional. Entonces, si exigirle al recurrente, si exigirle al accionante, al demandante, que agote la vía administrativa o la vía previa, supone convertir en irreparable el derecho, entonces se convierte en una situación demasiado perjudicial para el ciudadano. Por ello, la justicia constitucional reconoce esta como una segunda excepción para la exigibilidad del agotamiento de la vía previa. Tercera excepción. La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado. Bueno, parece redundante esta excepción, ¿no? Porque si no está regulado o ha sido iniciado innecesariamente, entonces no está obligado a concluir con un proceso innecesariamente iniciado y entonces se configura una cuarta excepción al agotamiento de las vías previas. Una tercera excepción, perdón. Veamos entonces ahora nuestra cuarta y última excepción al agotamiento de las vías previas. 4. No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución. El incumplimiento de los plazos entonces
es la última excepción al agotamiento o a la exigibilidad del agotamiento de la vía previa. Vamos entonces ahora a conversar acerca de una quinta situación que debe ser evaluado por el juez, por el órgano jurisdiccional, al momento de calificar un proceso constitucional o una demanda en un proceso constitucional. Cuando ha cesado la amenaza o violación del derecho constitucional. Aquí va a presentarse un tema controversial. Es que esta situación está regulada en el inciso 5 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Pero también existe la norma regulada en el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Veamos la diferencia. El artículo 5 señala causales de improcedencia. No procede los procesos constitucionales cuando a la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o, ojo con esto, se ha convertido en irreparable. Pero por su parte, el último párrafo del artículo 1 dice lo siguiente. Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor o si ella deviene irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda, precisando los alcances de su decisión y disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir a las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda. Vean ustedes en este esquema la diferencia del momento procesal. Uno se da al momento de la interposición de la demanda. El supuesto del último párrafo del artículo 1 tiene como momento procesal el íter durante el trámite del proceso constitucional. Entonces queda claro que si al momento de interponer la demanda el juez verifica que ha cesado la amenaza o la violación del derecho constitucional o este se ha convertido en irreparable, ¿qué va a hacer? Va a declarar improcedente la demanda. Doctor, ¿pero qué pasa si interpuesta y calificada la demanda? Entiendo, calificada positivamente la demanda. Durante el proceso puede darse también que cese la amenaza o la violación o se convierta en irreparable. Entonces el juez va a tener dos posibilidades. O declara la sustracción de la materia o puede pronunciarse sobre el fondo atendiendo al agravio y a las circunstancias, ordenando que la situación que ha cesado o se ha convertido en irreparable no vuelva a ocurrir. Yo considero que el criterio diferenciador descansa en la posibilidad de que se repita la situación. La posibilidad de que vuelva a ocurrir o no un acto lesivo es el que va a dirigir la decisión o va a conducir la decisión del juez de declarar la sustracción de la materia o decidir un pronunciamiento sobre el fondo. Finalmente, ahora veamos el vencimiento del plazo para la interposición de una demanda constitucional. En el caso del amparo, por ejemplo, el artículo 44 del Código Procesal Constitucional va a regular los plazos de 60 días si es que no se trata de un amparo contra resolución judicial y de 30 días cuando estamos frente a un amparo contra resolución judicial. Lo cierto es que el plazo es un criterio que se tiene que evaluar al momento de calificar la demanda constitucional, así lo ordena el inciso 10 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Veamos la siguiente cita sobre un criterio que ha establecido el tribunal para el análisis del plazo cuando estamos frente a una demanda contra una resolución judicial. Tratándose del cuestionamiento de una resolución judicial conforme a lo previsto por el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, el plazo para interponer la demanda de amparo vence a los 30 días de notificada la resolución que se cuestiona,
o de 30 días de notificada la resolución que ordena, se cumpla lo decidido. Sin embargo, si la resolución cuestionada no requiere actos posteriores de ejecución, el plazo para interponer la demanda de amparo comienza al día siguiente de la notificación de la resolución. Expediente 5590-2015, proceso de amparo. Vean ustedes entonces. Hay que diferenciar. Si nos encontramos ante una resolución de condena, ¿no?, o una resolución declarativa. Si la resolución es declarativa, basta la notificación para que comience a correr este plazo de caducidad de los 30 días hábiles previstos en el segundo párrafo del artículo 44. Pero si nos encontramos ante una resolución de condena, entonces debemos esperar la resolución que ordena se cumpla lo decidido para que empiece a computar este plazo de caducidad. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional en la cita que acabamos de presentar.